Que es licenciada en psicología. Desiree, bienvenida, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Se puede identificar a tiempo una adicción en función del grado de problemática que puede tener? Digo, o se identifica cuando está avanzada, o hay tips o alertas que pueden allí aparecer. Sí, se puede identificar, sobre todo, obviamente, cuanto más conocemos a la persona, más vamos a ver esos cambios, ¿sí? Porque toda adicción genera ciertos cambios en la conducta, ¿no? Más que nada y sobre todo en lo que se ve es en los cambios de humor, en la irascibilidad por ahí de la persona, muchas veces en el abandono, ¿no? En cuanto al aspecto, o al contrario, la excesiva preocupación por el aspecto físico. A veces el tema del sueño también se modifica. Hay varios indicadores. Obviamente, en cuanto más conozcamos a la persona, más vamos a poder determinar si es un cambio de conducta o es un simple acto pasajero. En la introducción del tema decíamos, ¿no? Que la palabra adicción tiene una carga totalmente negativa en el abordaje, en la aparición, en el tratamiento, y generalmente está acompañada, al menos socialmente, de droga, alcohol, juego, sí, como un tridente allí ultra peligroso. No digo que no lo sea, digo, las adicciones invisibles que presentamos, ¿cuáles pueden ser? Que pueden ser también muy peligrosas, pero quizá en el tratamiento colectivo o cotidiano no aparecen. Por ejemplo, la adicción al trabajo, al aspecto físico, la adicción al gimnasio, a las redes sociales, ¿sí? Al consumo o al expresarse en las redes sociales y esa validación del otro a través de las redes sociales, ¿no? Por algo han aumentado los números de influencers en los últimos años, ¿no? Y parece que todo lo que pasa por redes, si pasa por ahí, es porque realmente existió y si no, no. Y necesito que el otro me dé ese like, ese me gusta, que me comente, que me vean, ¿no? Entonces, empieza a suceder que estas cosas que inclusive quizás hace unos años no las pensábamos, hoy vamos viendo que cada vez parece que vienen, no solo en aumento, sino que se necesitan más, ¿no? Entonces, si subo una foto y me empiezan a dar me gusta, cada vez tengo que subir más, ¿no? Porque entonces quiere decir que lo que estoy haciendo está bien. Y es esa adicción, esa necesidad de que el otro me mire, me valide. El trabajo, cuántos por ahí empiezan con llevarse un trabajo a la casa, ¿no? De a poquito, porque esto es la característica de la adicción, ¿no? Que empieza siempre de a poquito, es muy sutil, ¿no? Entonces, bueno, me llevo un poquito de trabajo a mi casa porque entonces lo termino y llega un momento en que no puedo soltar el trabajo, que no puedo soltar ni dejar que otro haga lo que me corresponde a mí, porque si no lo hago yo, no está bien, ¿no? Entonces, es tan granito de arena, que cuando nos queremos dar cuenta estamos inmersos en una situación de la que se hace muy difícil salir. Que no la puedes manejar. Abro el panel, voy con Ezequiel, dale. Dale. Te escuchaba este último fragmento de la respuesta de Desiree. Me parecía como que hay una tendencia, una sobrepatologización, si se quiere, porque decías algo así como adicción a las redes, adicción al trabajo, qué sé yo. Y si eso es una adicción, es una patología, y si es una patología requiere una medicalización o ir al consultorio, por lo menos. Sí. Capaz es un comentario más que una pregunta, pero me parecía como un exceso. Sí, a ver, en realidad, siempre que nosotros tengamos en cuenta ciertos límites a la hora de este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el uso de redes sociales, ¿sí? No se va a convertir en una adicción. El problema es cuando empezamos a darnos cuenta que pasamos horas mirando un TikTok o mirando un Instagram, ¿no? Entonces, ese es el problema. Si bien todas estas cosas que estamos nombrando, en cierta medida, no son adicciones en sí, se empiezan a convertir en adicción cuando vamos sumando tiempos, cuando vamos dejando de hacer cosas por participar. Entonces sería una conducta que podría tener algún problema y no una adicción. El tema es que si nosotros empezamos, como decía, por ejemplo, a llevar un trabajito a casa porque
no lo puedo hacer, no me dio el tiempo en el trabajo. Y esto se empieza a hacer algo rutinario, entonces Sí. todos los días me llevo un poquito más, todos los días me llevo un poquito más, entonces un fin de semana paso trabajando todo el fin de semana, dejo de estar con mi familia, dejo de juntarme con amigos, dejo de tener una vida social. Intuyo que hay un montón de preguntas, pero quiero redoblar ahí. Mucho del llevar el laburo a casa corresponde a las condiciones actividades. materiales de existencia, Sí. diría Marx. Y no una adicción, sino a que Una necesidad. hay que pagar el alquiler, ponele. Sí. Digo el ejemplo. El ¿no? tema es cuando logramos hacer ese corte en el Ajá. trabajo, ¿no? Cuando yo digo, bueno, sí, me tocó llevarme el laburo a casa, pero me tomo el tiempo para sentarme un sábado a la noche a cenar con mis hijos o juntarme con amigos, ¿sí? Cuando logro ese desenchufe del trabajo. Ahora, si yo me junto y estoy pensando en que tengo toda la pila de cosas para hacer, no las hago y encima no disfruto, entonces empiezo a retraerme, ¿no? Dejo de juntarme, dejo de cenar con mi familia, dejo de almorzar un domingo con mi familia, ¿no? Entonces empiezo a cortar mis vínculos, ¿sí? Que esto es otra de las características de las adicciones, la fragilidad, lo frágil que se vuelven los vínculos, en donde yo empiezo a aislarme, a retraerme, entonces ya me dejan de invitarme, porque si me invitan 3 veces no voy, no me invitan más, entonces que se vuelve esa bola de nieve inmensa que no podemos frenar. Entonces, por ahí lo ideal sería empezar como a poner esos límites, ¿sí? Límites sanos, límites que necesitamos. No está mal chequear el Instagram para ver las historias que subieron la gente que conocemos. El tema es cuando eso empieza a ser solo lo que quiero hacer, ¿no? Y muchas Suena el veces... despertador y agarras Está bien, el arrancamos. scroll de la historia, ¿eh? Lo primero que hace Claro. Javi, voy con Javi y después con Ana. Dale. ¿Cómo le va a decir? Un ¿Qué tal? gusto. Un gusto. Profundizando la idea de Ezequiel, a mí me parece desde mi ignorancia, y perdón por mi postura, pero tal vez usted me ayuda a cambiar mi opinión. Yo creo que no se puede mezclar el tema este día 12 de junio, donde la crisis social, laboral que hay en la Argentina, tal vez nosotros como periodistas tenemos 2, 3 trabajos y tenemos que trabajar un poco más desatendiendo la casa, nuestros hijos, nuestros gustos, que no es lo mismo que estar en la moda, que no hay que tener pancita, o hay que tener mejor seno, o mejor boca. Sí. Me parece que no es lo mismo. El tema está cuando yo, de este trabajo que me tengo que llevar a mi casa, que tengo que realizar y que tengo que hacer, empiezo a ponerlo como el centro de mi vida. Entonces, es el trabajo y todo lo demás alrededor. Entonces, no disfruto y no logro desconectar, aunque sea por un ratito. Todos tenemos un ratito para preguntarle a nuestros hijos cómo están, para así sea una llamada, preguntarle a papá, a mamá cómo andan, ¿no? Entonces, es cierto, digamos, que por ahí la situación hace que a veces uno tenga que tener muchos trabajos o que el tiempo de ocio no sea el que quisiéramos. Pero si nosotros logramos el poder desconectarnos del trabajo, el poder descansar, es ahí donde hacemos la diferencia entre lo que es una adicción al trabajo y un trabajo en exceso por necesidad. O estar ¿Se pendiente de entiende? la cirugía, porque si no me hago esa cirugía, no soy mujer. Bueno, sí, sí, eso también. El tema también, otra de las adicciones que por ahí no se mencionan tanto, porque está bien hoy en día, es por ejemplo el tema del gimnasio, ¿no? Entonces, ir al gimnasio está bien, y cuando esto empieza a ser una obsesión por el cuerpo, una obsesión porque ya el gimnasio no me alcanza, entonces tengo que agregarme, tengo que sacarme, tengo que ponerme, ahí sí se convierte en esto, en esta adicción a la imagen perfecta, que encima estamos siempre corriendo atrás de ese ideal. Y es muy difícil alcanzarlo porque todos somos diferentes. Entonces, en este correr atrás de ese ideal, obviamente nunca vamos a llegar y siempre vamos a estar queriendo más. Claro. ¿sí? Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo quería saber si hay algún tipo de predisposición genética o social para tener más adicciones unos que otros o para ser propenso a las adicciones. Genéticamente, no hablamos del gen de las adicciones, sí hay una predisposición, obviamente, en, por ejemplo, hijos que han tenido padres adictos a sustancias, a esto de la imagen, ¿no? Si nosotros pensemos en los chicos chiquititos, ¿no? Si vemos que papá trabaja todo el día y que es la única manera que tenemos de
de tener el sustento de cada día, obviamente voy a crecer entendiendo que Está tengo mal que se trabajar acostumbre en un ámbito mucho. laboral, ¿eh? No está mal, ¿eh? No, pero Que eso pase a ser el centro. que el tema es ese, Cuando hay un goce, ¿no? Cuando tu placer, tu forma de gozar de la vida, digamos, de disfrutar, el centro de todo es el trabajo y no podés hacer otra cosa, dejar de sacar a tu hijo a pasear. Yo entiendo eso. O sea, una cosa es la necesidad y otra es el La placer, obsesión, eso me parece y que- cuando el trabajo pasa a ocupar cierto hueco, cierta ausencia que tenemos, ¿no? Empieza a tapar esos lugares que por ahí Ese es el punto. no tenemos. Yo creo, perdón, Sí, yo, pero dale. va un poco en la línea de lo que quería preguntar. Como que todo en exceso está mal, ¿no? Todo Sí. lo que consumimos en exceso está mal. Exacto. Hoy hablábamos al inicio de una escuela en Concordia que, bueno, tomó la medida de prohibir los celulares. A mí me pasó que yo empecé a controlar, hay una parte en el celular que nos marca la cantidad de horas. Sí, claro. Y empecé a hacer un análisis previo y dije, para un poco la cantidad. Pero me pasa como dice Javier, o sea, hay muchos trabajos relacionados con la comunicación y demás que hacen que uno que esté más pendiente del teléfono. Entonces, digo, este contexto en el que los adultos tenemos este tipo de adicción, ¿cómo se podría trabajar? ¿Qué propuestas a vos te parece podría sugerir en las instituciones? Porque no podemos dejar a un lado, por ejemplo, el tema de las redes sociales o del uso del teléfono a los chicos, pero tampoco está bueno el exceso, ¿no? Siempre es recomendable trabajar desde la educación con el uso del celular. Desde muy chicos, ¿sí? No es necesario esperar a que los chicos tengan celulares para comenzar a trabajar esto, ¿sí? El uso responsable, nosotros como adultos estar atentos a qué se consume, qué es lo que miran, ¿sí? Porque no es lo mismo por ahí un videojuego que consumir TikToks todo el día, ¿no? Cuando por ahí esto del estar pasando... Y digo esto porque las redes también son como un margen para que esto del gimnasio, de la imagen, Sí. de las adicciones más comunes, ¿no? Todo eso también se fomenta un poco a través del uso del teléfono. Por eso, pero desde- me encanta que digas que no hay que prohibirlo, porque ¿sabes qué me pasa a mí? Yo digo, en la escuela lo prohibimos, y después salimos de la escuela y que Y le lo vamos a dar la consumimos. libertad al celular. Bueno, hoy hay muchos recursos para tener cierto control sobre sobre los celulares de los niños, ¿sí? Una que yo siempre recomiendo es Family Link, por ejemplo, donde nos permite no solo tener el control del tiempo que los chicos usan, sino cuándo se les bloquea el celular, cuándo se puede activar. Inclusive vemos la cantidad de contenido que consumen y el tiempo en cada red, ¿sí? Exacto. Entonces, esto también está bueno. A ver, los chicos frente a un celular solos, a la deriva, es como dejar a un chico de 10 años solo en el centro. Yo no sé si alguno tiene hijos, pero hoy dejarían a sus hijos de 10 años solo en el centro. No te dejo, anda al McDonald's, después te vengo a buscar. No, no lo hacemos, ¿sí? Un chico con un celular a la deriva sin limitaciones, es eso, es dejarlo total y completamente solo, a merced de que consuman estas cosas. Entonces, por ejemplo, también se está viendo muchas niñas, ¿no? Que empiezan con el consumo de cosméticos desde muy pequeñas, por los skincare y los maquillajes, ¿no? Y tiene que ver con esto, con que desde muy chicas están consumiendo contenido que no es para su edad. ¿Sí? Pero yo quería Vale. consultarte, ¿por qué ese tipo de adicciones pasan tan desapercibidas? Porque la droga, el alcohol, vivimos hablando, y hasta, viste, ay, mirá, este está en esto. ¿Por qué pasan tan desapercibidas este tipo de adicciones? Porque están socialmente aceptadas, ¿sí? Es como el alcohol. El alcohol, bueno, nos juntamos, comemos algo y tomamos algo, ¿sí? Y el alcohol en un consumo moderado no hace mal. El alcohol en exceso hace mal. Lo mismo las redes sociales, lo mismo el tema del gimnasio. Son adicciones que solas, individualmente, no hacen mal en sí, ¿sí? Entonces las validamos porque no está mal que alguien vaya al gimnasio, porque no está mal que alguien se cuide, ¿sí? Porque no está mal que miremos una red social, no está mal que tomemos una copa de vino. El problema es cuando esto empieza en el exceso. Y porque también es difícil percibir lo emocional, porque tal vez los otros es más físico y Sí. se puede percibir más rápido. Las afecciones que por ahí tienen este tipo de adicciones no son inmediatas, ¿no? Cuando una persona consume alguna droga ilegal,
enseguida vemos cierto deterioro o vemos ciertos cambios en las actitudes que son inmediatos prácticamente. Con este tipo de adicciones más invisibles, y por eso les decimos invisibles, las afecciones son más a largo tiempo, a largo plazo, entonces es muy difícil por ahí percibir, y cuando caemos en la cuenta, ¿hace cuánto que venimos con esto? Claro, ¿no? y ya había socavado. Nahuel. Sí, yo le quería preguntar qué lugar le da al contexto, digamos, ¿no? En un sentido amplio, social, político, económico, la falta de sentido. Si bien las adicciones afectan, digamos, de manera individual a cada persona, vivimos en comunidad, en sociedad, y bueno, como si de acuerdo al contexto, a la época, ¿qué lugar le das a eso, digamos, en el análisis de las adicciones? Creo que actualmente todo este tipo de adicciones son muy nuevas, ¿sí? Por eso también resulta muy difícil trabajarlas, tratarlas, verlas, percibirlas. Es importantísimo desde la familia, desde la escuela, desde la sociedad, que podamos visibilizar todo esto también para prevenir, porque si no las vemos, si no las conocemos, no podemos prevenir, no podemos adelantarnos a lo que puede ser. Entonces, todo esto que es muy nuevo, porque convengamos que todo esto de, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de la adicción al trabajo, y ustedes decían, nosotros somos periodistas y estamos con el celular todo el tiempo. Hablamos de la adicción a la figura y al cómo nos mostramos, y tiene que ver con todo esto que surge en las redes sociales, ¿no? Entonces, son cosas que son por ahí muy nuevas, muy difíciles de percibirlas y de darnos cuenta, y sobre todo porque están socialmente aceptadas. Bien. Ana, vamos Sí. cerrando, dale. Todas las adicciones tienen atrás, digamos, un conflicto, una carencia emocional, y ese yo lo puedo manejar. ¿Están así? En la mayoría sí. Sí, porque, a ver, eso que, como decíamos hace un rato, eso que ocupa ese hueco, esa adicción ocupa ese hueco, esa falta, ¿sí? Bien. Esa falta en el afecto, esa falta en la confianza, en la autoestima, en la voluntad. Entonces, sí está bastante relacionado a esto de la falta, ¿sí? Ese huequito que no podemos llenar o que nunca pudimos llenar, y lo venimos a completar con estas adicciones. Okay. Cecilia, ha sido un gusto, un placer recibirte esta noche. Este presente es para vos. Muchas Gracias gracias. por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. Nos vamos despidiendo de esta noche del Ventilador.